Pasos para la exégesis. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y el primer paso para la exégesis es atender al contexto literario. Vamos a analizar o a ver el significado de la palabra contexto literario. La palabra literario significa palabras escritas o impresas. La palabra contexto viene de dos palabras latinas, con, junto, textus, tejer. Entonces la palabra junta de contexto significa lo que está entretejido junto. Así que el contexto literario es lo que está entretejido junto y escrito. Vamos a ver la primera actividad de a qué se refiere el contexto literario dentro de la Biblia. El ejemplo se encuentra en Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para poder aplicar exégesis a este texto, tengo que usar el primer paso para la exégesis. Es aplicarle el contexto literario. Es lo que está entretejido antes y después. O los versículos que están antes y los versículos que están después, para poder entender a qué se refiere todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos que la palabra contexto literario significa lo que está entretejido junto y escrito. Porque este texto está encadenado con más textos que le anteceden y con más textos que le proceden. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque está unido a más textos. Recordemos que el contexto literario debemos delimitar el texto. ¿Dónde comienza el texto? Necesitamos saber cuál es la unidad que conforma el texto o el pasaje. Para poder yo aplicar este texto y poder predicarlo, enseñarlo, necesito hacer caso a los textos que están precedidos en el párrafo y los textos que están posteriores del párrafo. Ahora, vamos a ver la actividad número 2. Está en Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Para hacer el exégesis a este texto, necesito aplicar el primer paso, y es el contexto literario. Hacer caso a lo que está escrito antes y lo que está escrito después. Porque este texto está encadenado, como vemos aquí en este ejemplo. Está encadenado, el autor encadenó el texto. Si ese texto se saca o se aísla, podemos romper la cadena y entonces se puede cometer un peligro o una mala interpretación. Debemos hacer caso a los textos antes de poder aplicar este texto, antes de poder enseñarlo, antes de poder predicarlo. ¿A qué se está refiriéndose? A donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y para poderle darle una mejor interpretación, necesito aplicar forzosamente el contexto literario, porque está enlazado con otros textos. Está enlazado como una cadena que está encadenada. Sigamos con la siguiente actividad. Se encuentra en Lucas 14, versículo 33. Vemos en la imagen que es algo que está entretejiéndose. Algo que está entretejido. Este texto: así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
debemos hacer caso al contexto literario, porque ese texto está junto, está entretejido con más textos o está encadenado. Para poderle interpretar y darle la mejor interpretación, necesitamos analizar el contexto literario. ¿Qué es a todo lo que se debe de renunciar? Porque muchos han renunciado a las riquezas, muchos han renunciado a los trabajos, etc. Pero en realidad, ¿a qué se debe de renunciar? La respuesta está en el capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no ama menos o no pone en segundo lugar a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando habla de renuncia, no significa que tienes que renunciar a todo. El contexto literario habla por sí solo. Ese es el primer paso para hacer exégesis. Contexto literario.